mensaje y hoy vamos a estar meditando sobre un tema llamado Responde al llamado. Responde al llamado, entre paréntesis, al llamado correcto. Porque hay dos llamados. Nosotros en la vida, cada uno de ustedes, sea madre, sea mujer, sea hombre, tenemos dos llamados en nuestra vida. Y hoy, ¿cuántos vamos a responder al llamado correcto? Porque si hay dos llamados, entonces quiere decir que hay uno correcto y uno incorrecto. El correcto obviamente viene de Dios, el incorrecto ya sabemos de dónde viene. ¿Y por qué, hermana Stephanie, yo miro a un hombre enfrente de una zarza? Si ahora es el Día de las Madres, ¿por qué una mujer? Porque hoy vamos a hablar de un hombre que fue un gran líder. Un hombre que respondió al llamado del Señor, que tuvo dos llamados al igual que cada uno de nosotros. El llamado que venía del enemigo y el llamado que venía de Dios. Y ese hombre fue Moisés. Dios le hizo un llamado poderoso en la zarza. Y ahí podemos ver la imagen. Mientras Moisés estaba en el desierto, el Señor se le aparece por medio de una zarza y le hace un llamado. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 9 y 10. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Aquí el Señor lo llama y le dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? La aprendemos hasta en la clase de niños. Aprendemos sobre Moisés, de cómo él fue un gran líder, cómo él respondió al llamado del Señor. Sabemos que Israel estaba en esclavitud, estaba oprimido, y conocemos las hazañas de Moisés. Conocemos cómo abrió el Mar Rojo, conocemos cómo hizo milagros, cómo hizo brotar agua de la peña, y yo no sé cuántas cosas más, pero mire, si usted ha leído su Biblia, que espero que la hayan leído, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son 5 libros que hablan acerca de las hazañas y acerca del gran hombre que era Moisés. Moisés fue un gran hombre. Moisés fue un gran líder, tuvo cualidades muy hermosas, fue un hombre espectacular, fue un hombre que rescató a millones, un hombre con sabiduría, con consejo, un hombre que incluso Dios lo admiraba. Porque tenía un corazón que amaba a Dios, un corazón que estaba dispuesto a renunciar a todo por acercarse a Dios. Pero yo quiero hablar hoy de 5 mujeres que influyeron en la vida de Moisés. Yo quiero que me pongan la imagen donde están las 5 mujeres. Moisés fue un gran líder. Moisés fue todo lo que fue. Pero hubieron 5 mujeres solo en el periodo de bebé. O sea que hubieron muchísimas más. Pero solo en el periodo de 1 a 3 años aproximadamente, 5 mujeres influyeron poderosamente en la vida de Moisés. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Moisés fue un gran líder, Moisés fue un gran hombre, Moisés está escrito en la palabra y es un gran consejero, un gran ejemplo para la humanidad. Pero detrás de ese líder hubieron muchas personas que lo formaron, hubieron muchas personas que se interesaron por él. Y yo quiero hablar acerca de 5 mujeres. Hoy es el Día de las Madres. Y nosotras como madres, muchas veces no nos sentimos como que estamos haciendo grandes cosas. Pero los hombres grandes o mujeres grandes que vemos hoy en la vida son resultado de pequeñas cosas que mujeres hicieron, también hombres, que personas y mujeres hicieron en sus vidas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que Moisés no solo fue un hombre bueno solo porque sí? Amén. Hubieron muchas personas detrás que lo forjaron. Amén.
Y yo quiero darte un poquito de contexto acerca de la etapa y de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando Moisés le toca nacer. Miren, nosotros como mujeres, por la voluntad divina de Dios, nos embarazamos, pero nunca sabemos lo que viene. Nunca sabemos los procesos que vienen en la vida, porque no podemos conocer el futuro. Pero Dios sí los conoce. Y a veces habemos mujeres o hubieron mujeres que les tocó tener hijos en épocas duras, en épocas difíciles, que no fueron las mejores, que no fueron las más felices. Pero aún así decidieron tener a sus hijos y decidieron ser mujeres fuertes y mujeres valientes. Y esto era lo que estaba pasando. El pueblo de Israel llevaba cautivo 430 años. Y yo quiero leer unos versículos solo para que nos demos cuenta de cuál fue la época y la temporada en que esta mujer, Jocabed, yo quiero que me pongan la imagen solamente de la mujer. No, la mujer donde está con el bebé. No, la donde está solo una. Yo quiero relatarte un poco de cuál fue la época en que esta mujer le tocó dar a luz a Moisés. Podemos ver en la imagen que está cargando a un hijo y ahí a lo mejor con sus dolores, fuerte, siendo valiente, pero no solamente estaba sufriendo el dolor de tener a un hijo, sino que ella había sufrido toda su vida. Ella había pasado esclavitud, había pasado opresión. Ella no sabía qué era ser feliz, qué era ser libre. No lo conocía, no podía ofrecérselo a sus hijos. Saben que nosotros como madres, o si tuvimos madres, abuelas, lo que sea, ellos nos dan lo que tienen. No pueden darnos más allá de lo que no tienen. Esta mujer estaba viviendo en momentos de esclavitud, momentos de dolor, momentos donde no había esperanza. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1, versículo 11. Mira lo que estaba pasando esta mujer con su pueblo. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón, Ramsés, como centros de almacenamiento para el rey. Esta mujer estaba pasando momentos de esclavitud. Mira lo que le decían a los hebreos. Ella era una hebrea. A los hebreos los esclavizaban. No solo las mujeres, hombres y mujeres. Pero estamos hablando hoy acerca de esta mujer. Ella era esclavizada. Tenía capataces, o sea, jefes despiadados, que los golpeaban, que los hacían sufrir, los subyugaban, los oprimían, poniéndoles trabajos forzados. Mira lo que los obligaban a hacer, los obligaban a construir ciudades. Aquí menciona 2 ciudades, la ciudad de Pitón y de Ramsés. No eran ciudades, eran ciudades grandes, casas, a lo mejor no edificios porque no tenían la mecanía que tenemos hoy, pero sí hacían ciudades enteras. Ellos pasaban trabajando. Esta mujer era subyugada, vivía una vida dura, difícil, pero aún así queda embarazada. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 2, donde vamos a leer acerca de esta mujer. Como te decía, esta mujer estaba sufriendo en esos momentos duros y mira lo que dice. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví, que era esta mujer, quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Y tú te preguntarás, ¿por qué lo escondió? Si acababa de dar a luz, era uno de los momentos, a lo mejor había sufrido toda su vida, pero por fin podía tener un momento de alegría. Pero ¿sabes? Al enemigo no le encanta vernos felices.
Y esta mujer, ni aún en su parto ni en su embarazo, pudo ser feliz. Porque mira lo que estaba pasando. El faraón, el rey de Egipto, subyugaba a tal nivel que se empezó a sentir amenazado por los hebreos. Y dijo, y dio esta orden, que todo niño que naciera tenían que matarlo. O sea, las mujeres ya no tenían oportunidad ni siquiera de quedar embarazadas y tener hijos varones, porque había una orden que decía: toda mujer que tenga un hijo varón, lo vamos a matar. Ahora podemos entender cómo estaba sufriendo esta mujer. No era un sufrimiento leve, era un sufrimiento muy fuerte. Aún en su embarazo, ella está con la incertidumbre que si es niño, se lo van a matar. Momentos duros, momentos difíciles, pero aquí hacen entrada otras dos mujeres. Y yo quiero que me pongan la imagen donde están dos mujeres con un bebé. Dos mujeres con un bebé. Este bebé es Moisés, el gran líder, el que todos conocemos, el gran hombre de Dios, el que abrió el mar rojo. Ya miramos que en los momentos en que Moisés nació, no eran los más bonitos, ni eran los más fáciles, ni para él, pero sobre todo para su madre. Porque aunque él estaba bebé, su madre era la que soportaba y llevaba toda la carga. Pero como les decía, detrás del telón de Moisés hubieron muchas mujeres. Y aquí entran en escena estas dos mujeres, que fueron Cifra y Dúa, las parteras. Estas mujeres fueron las que ayudaron a que Moisés pudiera nacer exitosamente, sano y saludable. ¿Alguna vez usted se ha preguntado quién ayudó a que usted naciera? ¿Alguna vez le ha preguntado a su mamá y le ha dicho: mamá, ¿quién te ayudó a que yo naciera, que yo saliera? Porque esos momentos son momentos cruciales de vida o muerte. Y miren lo que el diablo y el rey de Egipto les había dado la orden a estas mujeres. Quiero que leamos Éxodo 1:17. Mire, dice: sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. La orden del rey era: a todos los niños varones los aniquilamos, los matamos. Pero estas mujeres formaron parte, y vaya que formaron parte, porque la orden era que lo tenían que matar. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 16. Después el faraón dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Esa era la orden. Pero si es niña, déjenla vivir. Al principio yo le decía, respondiendo al llamado, responde al llamado correcto. Estas mujeres, al igual que Moisés, también tuvieron un llamado. Tuvieron el llamado del enemigo y el llamado de Dios. El enemigo les dijo: si ustedes miran a la hora de asistir al parto que el que va a nacer es niño, mátenlo. Ese llamado era el del enemigo. Pero donde leímos en Éxodo 1:17, dice que las mujeres temían a Dios. ¿Y qué hicieron? Se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Yo pienso y medito, ¿será que sin estas mujeres estuviésemos contando la misma historia de Moisés?
Muchas veces solo miramos los grandes líderes. Muchas veces solo nos enfocamos en las cosas grandes. Pero Dios se enfoca en las pequeñitas. Porque las pequeñas son el resultado o son las que empujan a que cosas grandes sucedan. Y estas mujeres son las que salen a escena detrás del telón de la vida de Moisés. Y yo quiero decirte algo hoy. Yo no sé tú si eres madre, pero todo lo que haces cuenta. Todo lo que haces cuenta. Y usted y yo, todo lo que nosotros somos hoy es resultado de pequeñas cosas. Si me pasan una agüita, por favor. Todo lo que nosotros hacemos hoy y lo que somos hoy es el resultado de todo lo que hicieron nuestras madres. Así que, ¿hay razones para valorar a nuestras madres? Sí. Yo no sé en qué época vivió tu mamá, en qué época tú naciste. No sé en qué época te tocó venir a la tierra, pero hubiesen personas detrás del telón de tu vida. Hay personas que tomaron la decisión de responder al llamado de Dios. Porque cuando tu mamá te tuvo dos decisiones: tenerte o no tenerte. Ya ahí estaba respondiendo al llamado de Dios. Porque Dios nos manda a cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres, con propósitos. No es que nosotros simplemente lo decidimos, Dios nos manda. Saben que nosotros no podemos ni siquiera decidir qué queremos ser, si queremos ser hombres o mujeres. Hoy está la moda que tú puedes ser lo que quieras ser. Mentira de Satanás. Porque nosotros no elegimos nuestra identidad. Nacemos con ella. Y simplemente la tenemos que aceptar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados con propósitos. Pues Moisés no decidió. En ese momento eran las niñas las que estaban viviendo. Eran momentos duros. Pero Dios dijo, va a ser varón. No solo porque Dios quería que la mamá pasara momentos difíciles y sufriera. Porque a veces esa es la idea que hay hoy. No es que un hijo puede arruinarme la vida. No es que los hijos ya, y por eso ya no queremos tener hijos. Por eso miramos a los hijos con cargas. Mira, esa mujer tenía o no tenía como un derecho a reclamarle a Dios y decirle: Dios, ¿por qué me das hijos? Si miras en la temporada que estoy y ya escuchaste que si es varón me van a matar a mi niño. Pero Dios dijo, vas a ser varón. ¿Por qué? Porque hay propósitos. Dios dijo de ti que ibas a ser hombre o mujer, lo que sea que eras. ¿Por qué? Porque hay propósitos. Y Moisés tenía grandes propósitos. Y esta mujer decidió tenerlo, y las parteras también formaron parte de esta gran decisión. Porque aunque pudieron haber matado a Moisés, no lo hicieron. Decidieron dejarlo vivir. Y mira la recompensa que Dios le da a esta mujer. En Éxodo capítulo 1, 20, 21. Dice: por eso Dios fue bueno con las parteras. Y los israelitas siguieron multiplicándose. Y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Como te decía, cada uno de nosotros tenemos un llamado en nuestras vidas. A lo mejor no eres madre, a lo mejor eres padre, o a lo mejor eres tía, eres abuela, eres prima. Pero las parteras no necesariamente estaban siendo madres en ese momento. Ellas no eran las mamás, pero por ayudar a Moisés, sabiendo que venía con un propósito, Dios no las dejó a un lado. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que cada uno de nosotros formamos parte de cada persona.
lo que tú haces por tu sobrino, lo que tú haces por tu primo, lo que tú haces por tu hijo, lo que tú haces por la persona donde sea que trabajes, lo que tú haces por cada persona, estás colaborando con el propósito de Dios. Estas mujeres vieron a Moisés con un valor especial. No simplemente dijeron, bueno, es hijo de ella. A mí, no es hijo mío, no me importa, no. Lo miraron con un valor. Hoy en el mundo, sí o no, que somos egoístas muchas veces. Y es algo con lo que tenemos que luchar. Y decimos, si no es mi familia, no me importa. Si no es mi hijo, no me interesa. Pues estas mujeres tuvieron la opción de actuar de esa manera, pero respondieron al llamado correcto. Dijeron, este niño tiene valor, este niño es un propósito de Dios, y yo quiero que meditemos en esa acción, porque cada vez que nosotros vamos allá afuera, donde sea que tú trabajes, a lo mejor eres abuela, a lo mejor eres tía, enfermera, lo que sea, somos un equipo. No solo se trata de las mamás. A veces nosotros como mamás nos ponemos una carga pesada y sentimos que toda la responsabilidad de nuestros hijos cae sobre nosotros. Pero cada uno somos responsables por cada una de las personas. Por ejemplo, yo soy responsable del mensaje que yo les estoy transmitiendo hoy. El día de mañana, este mensaje, el Señor me va a decir, este mensaje o les ayudó o los empeoró. Y el propósito es que les ayude. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Todos somos importantes. A veces pensamos, las mamás solamente, la mamá. No, todos formamos parte y todos somos valiosos. Nosotros podemos impactar muchas vidas, positivamente o negativamente. Yo sé que si yo me pongo a decirle a cada uno de ustedes que recuerde todas las personas que impactaron su vida de manera positiva, yo sé que las contamos con los dedos de las manos. ¿Sí o no? Pero si yo le digo, recuerde todas las personas que impactaron su vida de manera negativa. A veces es más fácil mencionar los que nos impactaron de manera negativa que de manera positiva. Pero quiero decirte algo, enfoquémonos en las cosas positivas, porque esas son las que nos hacen grandes. Moisés fue impactado por la sociedad, por el rey, por muchas cosas. Estaban dispuestos y querían matarlo. Pero cuando Dios está en el asunto, hermanos, no importa cuántas personas negativas tú tuviste en tu vida, cuántas personas te lastimaron. ¿Sabes cuáles son las que valen? Las que te impactaron de manera positiva. Las que valen son lo que hicieron positivo para tu vida, porque es eso lo que te ha formado, es eso lo que... Todo es positivo, hermano, hasta las luchas. ¿Cuántos lo creen? Entonces, yo quiero que nos fijemos en estas mujeres, si me pueden poner la imagen. Las mujeres donde solo están las dos parteras. Eran unas personas que eran parteras nada más, pero impactaron la vida de Moisés. En ellas estuvo la decisión de que muriera o que viviera, y decidieron hacer lo correcto. Y no solamente te quiero hablar de esa mujer, sino también te quiero hablar de su hermana Miriam. Jocabed ya tenía otro hijo, otra hija mayor, tenía más. Luego quiero que me pongan la imagen de la niña. Se cree que esta niña tenía aproximadamente de 14 a 15 años. Y nosotros podemos pensar, ¿qué puede hacer una niña a esa edad? Pues ella hizo grandes cosas en la vida de Moisés. Y la primera hazaña que ella hizo está en Éxodo capítulo 2, pero quiero que leamos el versículo 3 y 4 nada más. El versículo 3 y 4 dice, cuando ya no pudo ocultar más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso a Moisés, que es el niño, en la canasta
y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La orden de matar a los niños seguía. La mamá ya no pudo esconder a Moisés. Tuvo que dejarlo ir, pero no lo iba a tirar así por así. Hizo lo posible para guardarlo, resguardarlo. Hizo lo que pudo, como nuestras mamás hacen. La mamá hizo lo que pudo, pero mira el versículo 4. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Solo quiero que leamos esos versículos. Y me ponen la imagen una vez más. Moisés seguía corriendo peligro. Los niños que no mataron, porque el faraón se dio cuenta que las parteras no habían obedecido a su orden, dijo: tírenlos al río para que los cocodrilos se los coman o se ahoguen. Pues Moisés seguía corriendo peligro y su mamá ya no lo pudo esconder y sale detrás del telón Miriam, su hermana, aproximadamente de 14 y 15 años. No era una mamá, pero ya traía el instinto. Es que nosotras de mujeres ya tenemos el instinto, hermana. Y mire, le quiero contar una pasada. Yo, desde los 3 años, ya traigo el instinto de mamá protectora, ya lo traía. Yo creo que desde que nací. Porque le quiero contar, y yo me asemejaba mucho a esta niña. Porque a la edad de 3 años y medio nació mi hermano menor. Y yo recuerdo que mi mami lo tenía envuelto y lo puso en un sillón. Pero usted sabe, un bebé recién nacido, uno no espera que empiece a dar vueltas. Yo recuerdo que él empezó a rodar y el piso no era bonito, de cerámica, nada, sino que era ahí de tierra, de cemento, y él estuvo a punto de caerse. Yo recuerdo que a mis 3 años, y lo tengo tan grabado en mi mente, a los 3 años solo metí mis manos así y él cayó en mis manos. Y mientras yo leí esta historia, yo digo, yo formo parte de la vida de mi hermano y ni me había dado cuenta. Yo no sé cuántas de ustedes aquí tienen hermanos menores, tienen primos, y sin darse cuenta hicieron algo que por la gracia de Dios hoy están vivos. Porque yo digo, y siempre se lo recalco a veces a mi hermano y lo cuento con mi mamá, le digo, Kevin está vivo por mí. Él está vivo por eso que yo hice, porque si no se hubiera muerto, imagínense, recién nacido. Pero eso fue Dios, quien a través de mí, yo me acuerdo que lo miré. Imagínense una niña de 3, 4 años casi. Yo me acuerdo que lo miré, pero como que alguien, eso fue Dios, me dijo, extiende tus manos, y cayó en mis manos. Pues algo similar era lo que estaba haciendo esta niña. Se estaba despidiendo de su hermano, pero no solamente lo dejó, sino que su mamá lo puso en el río. Pero ella dijo, yo voy a ir. Ve que uno cuando está niño no le tiene miedo a las cosas. Uno quiere andar. La mamá como que era más prudente y dijo, lo voy a poner aquí, que se lo lleve el río. Pero uno de niño es más atrevido. Esta niña dice que se fue y miró a dónde iba a parar la canasta. Y hizo una gran hazaña. Porque en el versículo, ahí donde estábamos leyendo, el versículo 5 del capítulo 2 de Éxodo, dice que al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río donde iba Moisés, y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que la trajera. Ahí sale a escena la última mujer, y es la mujer egipcia. Ella era la princesa, imagínense, la hija del faraón. Tenía sus criadas y exactamente ahí iba pasando la canastita de Moisés. Ella sabía cuál era la orden que su papá había dado. Todos los niños van a morir. Pero cuando ella ve la canasta, no hace conforme a lo que su papá dijo, sino que le conmovió su corazón y supo que era un niño esclavo, pero lo adoptó como su hijo. Lo adoptó como su hijo. Y aquí quiero llegar a la hermana de Moisés, porque cuando la hermanita de Moisés mira que agarran a su hermano, ella sale sin temor a enfrentar a la princesa. Como era atrevida, yo le digo que cuando uno es niño es atrevido, por eso no culpe a los niños, porque mire, de repente hacen una hazaña así y son de bendición para otro. Entonces ella
se atreve y se pone enfrente de la egipcia y le dice, mira, ¿qué te parece si te consigo a alguien? Mire qué sabiduría. ¿Qué te parece si te consigo a alguien para que lo amamante? Porque ella sabía que ella no tenía hijos, pero sabía que su mamá sí estaba amamantando a su hijo. Y le dijo, mira, yo te puedo conseguir a alguien para que lo amamante, para que te lo cuide. ¿Qué te parece? Inteligente, hermano. Por eso nunca subestimemos a los niños. Nunca, nunca. Son un apoyo para cada uno de nosotros. Nunca lo miremos de menos. Y le dijo, ¿qué te parece? ¿Y qué cree que hizo la egipcia? Yo creo que ni la egipcia, hasta la egipcia se quedó con toda la sabiduría, con todo lo que sabía, con todo el entendimiento y le dijo, wow, ¿sí? Está bien, ve y tráeme a esa mujer. ¿Y a quién cree que llevó la niña? A su propia mamá. Y dice que lo crió libremente, sin miedo a que se lo mataran. La mujer egipcia, como usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo son las princesas? Imagínensela. Y dijo, oh, mira, no lo voy a matar. Sin darse cuenta, estaba respondiendo al llamado de Dios. Y aunque nosotros podemos decir, pero era una egipcia, una esclava, una de las que lo maltrataba a los hebreos. Pero hasta esos, hermano, hasta ellos los estaba usando Dios. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, voy a tener compasión, no lo voy a matar. Y cuando la niña le dice, sí, y lleva a su mamá. Y le dice, mira, te voy a dar a este niño, quiero que me lo cuides. Imagínense, hermano, no, es que a veces así, nosotros las mamás, a veces esa vida es la que queremos, ¿verdad? Dice, tengo hijo, pero se lo doy a la otra. Y le dice, mira, toma, te lo doy para que me lo cuides, para que me lo alimentes y te voy a pagar. A veces me siento pura la egipcia yo. Y yo creo que todos nos sentimos así a veces. Porque a veces sí o no que es un poquito trabajoso, estresante tener los niños, pero es hermoso. Pero ella hizo esta hazaña, no lo mató. Y con no matarlo hizo mucho. Y le dijo a la mamá, a su propia mamá, mira, cuídamelo, aliméntamelo y yo te pago. Imagínense la propia mamá ahora cuidando a su propio hijo, alimentándolo y todavía le estaban pagando. Es una de las cosas que mencionamos la mamá. En la casa hay trabajo, hay limpieza y sin paga, hermanos. Esa es una de los dichos, pero a la mamá de Moisés no le tocó así. A pesar de todas las épocas, todos los momentos difíciles que ella había enfrentado, Dios fue bueno con ella a la hora de criar a su hijo. Hasta le estaban pagando por cuidar a su propio hijo. Y Moisés fue bendecido por esta mujer egipcia. Aunque fue egipcia, fue bendecido. Y yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22. Capítulo 7, versículo 22 de Hechos. Si no lo encontramos está bien, pero el versículo ahí está. A Moisés le enseñaron toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en acciones. Eso no lo aprendió de los hebreos. Los hebreos eran esclavos, quejumbrosos, pobres, no tenían esperanza, pero Moisés era diferente. Dice que era poderoso en palabras y en acciones. Y es porque esta mujer egipcia le proveyó todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque lo adoptó. Cuando lo vio ahí en el río, lo adoptó y le proveyó todas sus necesidades. Entonces, por eso es que Moisés no es un hombre, él fue hebreo, pero él fue criado con los egipcios. Tenía la última de las generaciones en esa época de las enseñanzas. Era sabio, sabía mucho, tenía mucho conocimiento. Y esa mujer egipcia, sin darse cuenta, es la que le abrió la puerta para que él pudiera ser un gran líder. Él conocía política, él sabía cómo dirigir al pueblo de Israel. Aproximadamente eran 2 millones de personas a las que él tenía que liberar. Él no hubiese podido si él hubiese tenido educación hebrea, porque todo lo que él hubiese aprendido era hacer ladrillos, a juntar paja con barro,
Era todo lo que le hubiesen enseñado. Pero esta mujer, sin darse cuenta, también estaba respondiendo al llamado de Dios y le proveyó una educación diferente. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermana? Para ir terminando. Es que nosotros conocemos la vida de Moisés y quiero que vayamos a la imagen de Moisés. Conocemos a ese gran líder. Conocemos los frutos que él tuvo, cómo él fue capaz de enfrentar al faraón, al top de los tops del momento, y libertar a 2 millones de personas aproximadamente, guiarlos, ayudarlos, aconsejarlos, amarlos, interceder por ellos, pero mira todo lo que hubo detrás. Así que yo quiero decirte hoy, madre, prima, abuela, hombre, todos, porque este mensaje es para todos. Lo que tú haces vale. Lo que tú haces es tomado en cuenta. Lo que tú haces, Dios lo mira. Dios está haciendo en la vida, como les decía, tenemos 2 llamados. Cada día tenemos 2 llamados. Hacer lo correcto y lo incorrecto. Pero yo quiero que cada uno de los que estamos aquí respondamos al llamado de Dios. Literalmente, así como vemos en las películas, el diablito y el angelito. Nosotros vivimos así todos los días de nuestra vida. Por eso, hombre, hija, mujer que estás aquí, échale una llamada a tu mamá. Aunque hayan recuerdos que a lo mejor no son tan positivos, yo sé que hay algo por qué agradecerle. A tu mamá y a muchas personas. Todo es tomado en cuenta, todo importa. Dios nos ama a cada uno de nosotros y nos está haciendo un llamado. Yo quiero terminar ahí en Mateo 25, su versículo 31-40. Mira lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y él separará a la gente. Mira, te dije que habían 2 llamados. También el Señor va a separar a la gente en 2 grupos, como hace un pastor que separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a las que se portaron bien, a las que respondieron a su llamado: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y mira lo que dice aquí: pues tuve hambre. Yo sé que tu mamá te alimentó, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Yo siento que ahorita muchos están recordando a su mamá. Recuérdela, piense en ella, porque mire todo lo que dice. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me vistieron. Entonces esas personas juntas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vestimos? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mira lo que dicen estas mujeres, estos hombres, que estemos allá en el cielo, las ovejas, los 2 grupos. El Señor las va a separar y va a empezar a mencionar acciones pequeñas, como tuve hambre, tuve sed y me dieron de comer. Y al final dice: Señor, pero ¿en qué momento te vimos con esas necesidades? Y el Señor responderá: por cuanto lo hicieron por uno de mis pequeñitos, por mí lo hicieron. Cada vez que nosotros respondemos al llamado de Dios,
Cada vez que hacemos estas obras, cada vez que hacemos lo correcto, por cualquiera que sea, lo estamos haciendo por Dios. Y también Mateo 25, versículo 41 al 46. Dice que luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me vistieron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión? Él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos en la vida eterna. Por cuanto lo hicimos por los demás, por cuanto respondimos al llamado correcto, a la voz de Dios, este grupo de personas ignoró la voz de Dios y dijo: Señor, ¿pero cuándo te hemos visto? Pensamos que si no estamos ayudando a alguien, que si ayudamos a alguien no lo estamos haciendo para Dios, que Dios no lo está mirando. Y a veces así pensamos las mamás. Pensamos que Dios no lo está mirando. Pensamos que Dios no está mirando, que no vale todo lo que hacemos. Pero el prepararle un plato de comida a nuestros hijos, el darles de beber, el tomar el cuidado de ellos. Estas mujeres, estas 5 mujeres hicieron eso. Le dieron refugio a Moisés, le dieron vida, se arriesgaron sus propias vidas por ellas, por él. Hicieron todo lo correcto y respondieron al llamado. ¿Y cuál fue el resultado? Fue un gran líder, un hombre de Dios. De igual manera, nunca subestimemos a las personas. Nosotros no sabemos qué va a ser de ellos mañana. Y sobre todas las cosas, agrademos a Dios. Porque el día de mañana todos vamos a estar frente al Señor. Y yo quiero que el Señor nos diga: pasa a la bendición eterna, al reino, porque hiciste y respondiste al llamado correcto. Amén.